saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace nuestras almas. Hoy comenzamos con nuestra serie, un tema en tres partes. Un tema en tres partes. Y el Espíritu Santo mueve mi corazón y conmueve mi corazón, créame. Hablar un tema que creo que no es menor y que quiero titular esta serie, Un golpe a la conciencia. Un golpe a la conciencia. Y quizás podría en las tres partes de este tema hacerla en un orden correlativo, lógico, por ejemplo, en una secuencia desde el origen, un punto intermedio y el punto final. Sería como abarcar, por ejemplo, algún pasaje del Génesis, después ir a alguno de los evangelios con el divino Jesús en acción acá en la tierra, y cerrar con algún pasaje del Apocalipsis. Quizás sería el orden lógico, pero como nuestro Dios va mucho más allá de nuestra lógica humana, hoy quiero comenzar a la inversa, pero tengo un principio elemental para hacerlo. Si tomase algún pasaje del Génesis, sería para un golpe a la conciencia de la humanidad toda. Individuos, pero también sumatoria de individuos, humanidad. Quizás representados en Adán. Ahora, si me fuese, respecto de lo divino maestro, a los pasajes tan maravillosos de los evangelios, podría hablar de un golpe de la conciencia hacia la religión. Esa religión despegada de Cristo que más que salvar condena. Y quizás podría concluir con algún pasaje donde Dios dé un golpe a la conciencia fuerte. Dios asuma una verdadera cátedra de exhortación y de reprensión a su propia iglesia. Pero como el principio bíblico dice que todo juicio parte por casa, hoy vamos a partir desde Apocalipsis. Después recorreremos un pasaje en específico del Divino Maestro dentro de los Evangelios y cerraremos con una mirada muy especial sobre ese hombre ideal que cae en falta, Adán. Y en el golpe a la conciencia del día de hoy, vamos a meditar bajo el título Un golpe a la conciencia de la iglesia. Un golpe a la conciencia de la iglesia. Y voy a tomar como base bíblica y teológica para desarrollar esta temática Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es un pasaje muy, pero muy conocido por el pueblo de Dios y muchas veces muy mal usado. A veces un pasaje abusado y poco meditado. Acompáñeme por favor a la lectura bíblica y le invito a la aventura de nadar en las corrientes de las aguas y del Espíritu. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Leo como estoy autorizado en el nombre del Señor Jesucristo y su palabra. Y su palabra dice así. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Por qué digo que este texto ha sido poco estudiado, poco analizado, poco profundizado, hasta abusado y mal usado? Porque casi siempre cuando hacemos evangelismo a la calle, tomamos este texto bíblico y lo hablamos a la gente de afuera. Y le decimos, Cristo está golpeando a la puerta de tu corazón. Él es un caballero que quiere entrar a tu corazón, pero está golpeando a la puerta. Para hacer evangelismo quizás no está mal,
Porque sí, hay una invitación maravillosa. Sí, en medio de la necesidad del individuo, este texto, sin forzarlo, serviría. Serviría porque vemos un Señor casi implorando poder entrar a una casa que quizás no le quiere recibir, o incluso podríamos pensar una casa en la cual estuvo, pero ahora no está dentro. Y le puedo conceder, porque yo incluso alguna vez en mi vida espiritual también lo hice, y le hacía la invitación al alma que no conoce, al amigo que está en angustia, a aquellos que están quizás ya como candidatos a la salvación en las tinieblas de afuera, para ser recogidos a la luz admirable del virtuoso Jesús. Pero es aquí donde tenemos que observar dónde está marcado este pasaje y a quién es dirigido este versículo. Estamos en el Apocalipsis, en el libro de Revelación, en el marco bíblico del mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Ajá, ya la cosa comienza a cambiar. Estas 7 iglesias representativas, que en su momento fueron iglesias reales físicas, muchas de ellas, Dios habiendo usado la vida del apóstol Pablo para que apareciesen en la escena. Vamos a lo que es la iglesia de Éfeso, esa iglesia primitiva, esa iglesia caracterizada por el amor fraternal, pero que se había enfriado. Esa iglesia que voluntariamente había dejado la praxis, la práctica, la disciplina del amor en medio de sus filas, donde Dios debe propiciar el tiempo de la mirra, y la mirra se asocia a muerte y persecución. La mirra tiene que ver con la especie aromática para la preservación de cuerpos. Y entramos al tiempo de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia atribulada, la iglesia a la cual Cristo no le critica nada. Transitamos por la iglesia de Pérgamo. Es esa iglesia que lleva nuestra mente al tiempo de Constantino. Después de casi 3 siglos de persecución, Dios permite que su iglesia pase desde la cárcel al trono. Después se comienza a perfilar el tiempo de la iglesia medieval, donde con toda su infraestructura satánica aparece, comillas, la Santa Inquisición. Donde esta iglesia de Tiatira es una iglesia que dice estar en luz, pero está en tinieblas y sombras. Un terrible periodo de oscurantismo. Hasta que llegamos ya al capítulo 3 y entramos al tiempo de la iglesia de Sardis. Ese tiempo de revolución, ese tiempo de reforma y recambio, ese tiempo cuando hubo un hombre que, saliendo de las mismas facciones del catolicismo, un hombre de apellido Lutero, fue capaz de clavar 95 tesis prácticamente en el corazón del catolicismo. Finalmente llegamos a la iglesia, nuevamente del amor fraternal, pero a diferencia de la iglesia primera, esta fue una iglesia misionera. Fue una iglesia que no se quedó estática, y Dios en ese tiempo levanta grandes hombres que hicieron misión para cumplir la gran comisión a la cual había fallado en primera instancia la iglesia de Éfeso, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. La iglesia de una puerta abierta, la iglesia de puertas abiertas, la iglesia que se guardaba, la iglesia que perseveraba, la iglesia que menospreciaba su propia vida en pos del llamamiento y del llamado urgente a la salvación de las almas. Y es aquí donde nos perfilamos para el tiempo de la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia del autoengaño, la iglesia tan errada que tenía una falsa autoimagen, una iglesia que decía ser rica, haberse enriquecido y no tener necesidad de nada. Una iglesia a la cual Cristo, a diferencia de la iglesia de Esmirna, a la cual no se le atribuye ninguna falta y no se le da ninguna reprensión, es la única de las 7 iglesias que no recibe ninguna palabra de elogio,
porque nada bien ha hecho. Una iglesia que en el criterio amplio de nuestro Dios y en su consenso unánime trinitariamente hablando le dice: tú eres una iglesia desventurada, pobre, ciega, desnuda. Mire, una iglesia desventurada, una iglesia pobre, una iglesia desnuda, una iglesia que realmente estaba haciendo las cosas pésimamente mal. ¿Ah? Es terrible que el Señor diga que somos desventurados, miserables, ¿no? Pobres, ciegos y desnudos. Qué palabras de elogio. Y es en este contexto de iglesia donde yo quiero que usted y yo nos posicionemos. Porque aunque hay algunos que no quieran verlo, ya después del inicio del capítulo 4 se nos presenta un cuadro del arrebatamiento. Entonces, esta iglesia de la Odisea, al igual que todas, nos muestran el perfil de la iglesia que Dios quiere formar y las cosas malas que quiere sacar de esta iglesia. Y esta última iglesia es a la cual usted y yo pertenecemos. La Laodicea espiritual de estos días. Y precisamente en el versículo 20, Cristo da un golpe a la conciencia de la iglesia del tiempo final. Jesucristo el Señor está a la puerta de la conciencia de la iglesia, golpeándola y amartillándola para que la conciencia de la iglesia armonice con su divina voluntad. Hoy por hoy la iglesia, lamentablemente, y seamos realistas, seamos sinceros primero con Dios, y más que sinceros, hagamos un mea culpa, un doblar rodillas con genuina humillación. Y más que doblar solo las rodillas, tenemos que inclinar nuestro corazón y doblegarlo, pidiendo perdón y reconociendo que hemos fallado, hemos errado, porque hemos cambiado el método bíblico, hemos cambiado el fundamento inamovible, la roca que es Cristo, por el sistema. Y a algunos le ha dado muy buenos dividendos, cambiando el sistema, moviendo la roca que es Cristo a través de su palabra, relegando al Espíritu Santo al banquillo de los acusados, la banca del fondo, la banca final donde están los desahuciados a punto de emigrar de las iglesias, o la banca donde entra el hombre sin anillo de oro y en actitud andrajoso. Hemos puesto en los primeros asientos muchos altivos y soberbios, muchos que son blasfemos y herejes, están ocupando los sitiales de honra, solamente porque algunos diezman bonito o porque realmente tienen una muy buena economía que satisface su propio ego. Y esa es la realidad de iglesia, donde muchas veces el mensaje se diluye. Más que provocar un compromiso en el pueblo, simplemente le pasamos paños húmedos en los oídos para que la iglesia no se ofenda ni tampoco se canse. Donde de predicadores elocuentes, firmes en el mensaje, como fue en el tiempo de la iglesia de Filadelfia, donde grandes hombres de Dios desde la humildad, misioneros, dejaron su vida, sus zapatos, su corazón en el empeño de la obra, por alcanzar almas para Cristo en el último rincón del mundo, por una iglesia cómoda, de zona de confort, una iglesia de humos, una iglesia realmente que da vergüenza. Ahora, siempre hay una excepción a la regla, y Cristo siempre ha demostrado que Dios se ha reservado un remanente de 7,000 rodillas que nunca se han doblado a Baal ni la han besado. Ahora, no crea que son 7,000 exactos. Ese es un número simbólico. Dios siempre ha tenido un remanente fiel que solo Él conoce, que jamás transará el método bíblico, el sistema de Dios, por el sistema humano. Ese es un grupo diferente. Esa es la iglesia que siempre ha estado en avivamiento, en disciplina, en temor reverente, y ha caminado deseando estar en paz y en comunión con Dios. Aunque muchas veces el mundo se te venga en contra y el diablo, como perro rabioso, con toda la jauría de su infierno, se te vaya en contra. Pero estoy hablando del conglomerado grueso, de lo que hoy dice ser iglesia y no lo es, de ese gran conglomerado que acumula grandes fortunas
para alimentar a parásitos del evangelio más que predicadores y siervos genuinos de la palabra. Estoy hablando de ese grupo de corruptos que debiesen ser luz y sal y debiesen ser baluarte y columna de la verdad, pero han transado todos los principios, han caído en las conveniencias del diablo, del mundo y del pecado, cambiándolas por las convicciones intransables de una palabra que no es humana, de un mensaje que es divino y que una vida debe estar consagrada a los pies del divino Maestro. Estoy hablando de una iglesia que no ha querido madurar, una iglesia que se ha volcado y se ha vuelto a cosas que no edifican. Estoy hablando de una iglesia la cual Cristo continuamente le está diciendo, es tiempo de que cambies. Estoy golpeando a la puerta de tu conciencia. Te estoy diciendo que estás viviendo un cristianismo sin Cristo. Te estoy diciendo, oveja, que te estás alimentando de cualquier cosa, pero no de mi palabra. Que estás ahí, quizás creyendo estar comiendo pasto, pero estás comiendo basura de muchos que dicen ser y no son. En vez de predicadores motivadores de almas, hombres corrompidos de corazón, hombres sedientos de sangre de víctimas inocentes, y algunos entregándose realmente solos, voluntariamente, a las pasiones desordenadas de algunos, a las ambiciones de otros y a la capacidad de no tener escrúpulo de otros tantos. A esa iglesia en la cual Cristo golpea fuertemente su conciencia y le dice, es tiempo de arrepentirse. Ese mensaje que también entregó a una iglesia que se dejó de seducir por esa Jezabel inmunda. A esa iglesia le está hablando el Señor, diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy golpeando la puerta. Estoy diciendo que viene un tiempo de juicio y el juicio partirá por casa. Estoy diciendo que es tiempo de que dobleguen su conciencia. Estoy diciendo que es tiempo de que analices tu vida, de que observes tu caminar, que mires más que hacia afuera, hacia adentro, en una mirada introspectiva a tu propio corazón. Cuando siempre la burla y la queja están en tus labios, es tiempo que ahora esté la alabanza de continuo y la humillación verdadera en oración profunda. A esa iglesia en la cual Cristo está golpeando y llamando a la puerta. Y está dejando la opción, si alguno oye mi voz, si de este gran conglomerado hay alguien que entienda el mensaje, hay alguien que diga, me arrepiento en silicio y ceniza de haber usufructuado perversamente del ministerio, que es un llamamiento santo, que es una honra inmerecida. Ser llamado hijo de Dios es el título honorífico, y más que honorífico, es el título de vida más grande de todo individuo. Nada puede comparar, ni los grandes doctorados teológicos que hoy por hoy muchos ostentan, o los grandes supuestos ministerios apostólicos y proféticos, donde algunos ya tienen corte celestial, donde también en ciertos lugares ya muchos el título de apóstol y profeta le quedó chico, donde hoy por hoy hay donde hoy por hoy hay arcángeles, serafines y querubines. A esos les digo, arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, porque la pomashea, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y Cristo no tendrá por inocente al culpable, a menos que haya un arrepentimiento genuino. Pero está golpeando la puerta de la conciencia. Si estás escuchando mi voz, ábreme esa puerta, no te endurezcas. La palabra es muy clara en el libro de Hebreos. No endurezcáis vuestros corazones, como allá en Meriba donde me tentaron. ¿Sabe lo que ocurrió en los tiempos de la tentación hacia Dios? ¿Cómo es eso que tentemos a Dios? Tentar a Dios es provocarlo a ira. Tentar a Dios es coquetear continuamente con el pecado, sin una línea de compromiso genuina. Israel comete ese error. Israel es el prototipo de la iglesia. Israel es el espejo de la iglesia. Contradictorios, apóstatas, herejes. Siempre se dice, I love you, Israel. Oh, te amamos, Israel. Déjeme decirle algo. Sí, yo soy un hombre de Dios que conforme al Salmo 122, de continuo oro por la paz de Jerusalén, oro por el pueblo
escogido de Israel. Pero no se olvide de algo. Ellos hasta el día de hoy son apóstatas. Ellos hasta el día de hoy hay muchos que son herejes. Ellos hasta el día de hoy son los primeros que cerraron la puerta al golpe de la conciencia de Cristo. Pero tonta y absurdamente mucha parte de la iglesia está actuando igual y peor que supuestamente mi hermano israelita. Están cometiendo exactamente el mismo error, negando la eficacia de Dios, negando la eficacia de su Espíritu, negando la eficacia de la operación de los dones como el fundamento junto a la palabra, como el sistema divino, como el método divino de alcanzar las almas en un mensaje directo, claro, preciso, que traspasa la conciencia, que golpea el corazón y rinde la voluntad del alma. El Espíritu Santo no necesita luces ni humos. El Espíritu Santo no necesita motivadores de almas. El Espíritu Santo necesita hombres y mujeres de compromiso que pongan primero a Dios antes que a su vida, que sean capaces de poner todo de sí para que sea Dios el grande y ellos mengüen como un tipo llamado Juan el Bautista. Es un golpe a la conciencia de la iglesia, es un golpe a la conciencia de la cátedra teológica, donde incluso el fin justifica los medios para muchos, en donde incluso la teología, que es el medio, para muchos ha llegado a ser el fin, donde la hermosa teología se ha pervertido y prostituido, donde muchos no están llevando el mensaje real, la médula fundamental del mensaje, el rema, esto que traspasa el alma humana, la quebranta y doblega la voluntad rebelde en un mensaje cristocéntrico y bíblico. Lo han cambiado por basura motivacional, psicología en los púlpitos, filosofías en vez de palabra, complacencia en vez de culpabilidad, conciencias adormiladas en vez de conciencias compungidas. No, hermano mío, no, consiervo mío, el Espíritu Santo no está para abusar y maya, sobre todo en este tiempo, para adormilar a nadie. El Espíritu Santo tampoco está para acariciar el alma. No. El Espíritu Santo está para despertar el espíritu, pero primero para resucitarlo de entre los muertos. Por eso, el que pueda oír, oiga. Al que, al que Cristo le esté golpeando la puerta, ábrala. Todavía es tiempo, porque Él quiere entrar, quiere cenar y quiere tener comunión. ¿Sabe usted que la secuencia, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, habla de lo que Cristo quiere con su iglesia? Comunión genuina, intimidad profunda, solo comparable con la intimidad del matrimonio, donde a puertas cerradas un esposo y una esposa se aman en lo secreto, se brindan de mutuo. Eso es lo que Cristo quiere con los suyos. Pero eso es imposible cuando la puerta del aposento alto se ha cerrado, cuando muchos han echado a patadas como perros sarnosos al Espíritu Santo de las congregaciones, donde muchos supuestos grandes son ellos los grandes y han hecho desaparecer al Espíritu Santo y la palabra de los púlpitos, donde realmente hoy es una caricatura en muchos lugares lo que debiese llamarse iglesia y pureza de santidad, donde la falsificación fraudulenta a través del movimiento neopentecostal y carismático ha tomado la primacía de la genuina manifestación carismática del Espíritu Santo, donde el fuego pasional por Dios ha sido cambiado solamente por humo y por ilusiones vanas de perversos que están llevando un evangelio diferente. Esa es la realidad. Y Cristo está golpeando a la conciencia. Bendito el nombre del Señor. Ahora, si tú eres del grupo de los que está despierto, si tú eres del grupo de iglesia que no has transado y ha luchado a través de los años, y quizás tu ministerio es pequeño, quizás pareciera que como Jeremías llevas 40 años gritando en un desierto donde nadie escucha, no cambies las convicciones por las conveniencias.
Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero no te corresponde a ti ni a mí saber de cuántos de esos llamados Cristo va a traer escogidos. A ti y a mí, como a Jeremías, nos corresponde, aunque sea con lloro, lamento y crujido de dientes, no transar y no cambiar. Y no estoy hablando de un método tradicionalista humano, por favor, no se confunda conmigo. No estoy hablando de que la iglesia no deba actualizarse en algún área, porque sí, hay que hacerlo. Hay que aprovechar las tecnologías actuales con sabiduría. Todos los recursos que podamos tener a mano para extender el mensaje hasta lo último, hay que aprovecharlo. Lo que digo, y no hablo de ese movimiento falso muchas veces llamado sendas antiguas, que de antiguo no tiene nada, solo de religión pacata y perversa, muchas veces camuflada, de santidad externa. No. Tampoco estoy hablando del movimiento legalista, que dice ser y no es. Estoy hablando de la médula esencial del mensaje, de la palabra y del cristocentrismo. De posicionar a Cristo en el lugar que le corresponde, de sacar a Cristo y el Espíritu Santo de la banca del fondo, de la banca de la disciplina, de la banca de los desahuciados, de la banca de aquellos que ya están emigrando de la iglesia y muchos lo están poniendo a la puerta y pasándole las maletas para que marche. No te queremos. Es tiempo que Cristo de la banca de los desahuciados tome dominio de los púlpitos, tome dominio de los corazones, tome dominio del coro, donde a veces hombres perversos dicen ser salmistas. Tome dominio del pastorado, donde hay hombres que muchas veces jamás han sido llamados y ven el ministerio pastoral como la gallina de los huevos de oro, donde han creído que es una profesión, un oficio secular, donde el compromiso de vida puede estar desligado al compromiso ministerial. Craso y terrible error. Es un llamamiento vocacional, 24/7, 365. Primero comprometido con Dios, después comprometido con los tuyos y tu familia, pero en tercera instancia un compromiso genuino de vida o muerte por las ovejas del rebaño que Cristo ganó muriendo en una cruz, para que tú y yo no transemos principios, ni tampoco elijamos las conveniencias por las convicciones. Quizás vamos a ver muchos pastores que quizás vamos a morir como un perro en la calle, si Dios lo permite. O quizás más pobre que una rata sin ni un peso en los bolsillos. Pero creo que muchos morirán con las botas puestas, con la mirada puesta en el cielo, con el corazón inflamado de pasión por Cristo y con el espíritu lleno de la presencia del divino. Porque escúchame bien, hermano y amigo, esto no es del que quiere ni del que corre. Es de Dios quien tiene misericordia. En este tiempo la iglesia es cuando más debe atender al llamado, es cuando más debe doblegar su conciencia y es cuando más debe entender que hay un mundo que se está cayendo a pedazos, y mucho que dice ser iglesia se está cayendo a pedazos con el mundo y no se han dado cuenta. Hoy ha sido diferente. Hoy todo ha sido consejería. La conclusión de esta historia está en si usted abre o no abre la puerta a Cristo. Y la consigna está más que clara. Golpe a la conciencia en el siglo XXI. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna